se nos pide resolver la desigualdad cuadrática dada. Mirando la desigualdad, primero establezcamos el lado derecho igual a 0 agregando 8 a ambos lados. La desigualdad dada es equivalente a x al cuadrado más 2x más 8 mayor que 0. El siguiente paso es resolver la ecuación relacionada, que es la ecuación cuadrática x al cuadrado más 2x más 8 es igual a 0. Veamos si podemos resolver esto factorizando. Si el lado izquierdo factoriza, factorizará a dos factores binomiales, donde, debido a que el primer término es x al cuadrado, que es igual a x veces x, tendríamos x en la primera posición de ambos binomios. Los segundos términos de los factores binomiales tendrían que ser los factores positivos de 8 que suman los dos positivos. Desafortunadamente, no hay factores de 8 positivos que se suman a 2 positivos, lo que significa que esto no tiene en cuenta. Y por lo tanto, para resolver la ecuación cuadrática, necesitaremos usar la fórmula cuadrática. Para la fórmula cuadrática, observe que A es igual a 1. B es igual a 2 y que es igual a 8. Ahora realizamos la sustitución en la fórmula cuadrática. Realizar la sustitución nos da x iguales. En el numerador tenemos b negativo que es negativo 2, más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado que es 2 al cuadrado. Menos 4 veces a veces c, que es menos 4 veces 1 por 8, todo dividido por 2 veces a, que es 2 veces 1. Simplificando, tenemos x igual. Negativo 2 más o menos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 4, entonces tenemos menos 4 veces 1 por 8, lo que nos da menos 32. Todo dividido por 2 por 1, que es 2. 4 menos 32 es igual a 28 negativo. Esto nos da x igual. Negativo 2 más o menos la raíz cuadrada de negativo 28, todo dividido por 2. Observe cómo la raíz cuadrada de 28 es imaginaria porque el radicando es negativo. Simplifiquemos esto en el lado derecho. La raíz cuadrada del negativo 28 es igual a la raíz cuadrada de negativo 1 vez 2 veces 7. La raíz cuadrada de 1 negativo es y, la raíz cuadrada de 2 por 2, o 2 al cuadrado es igual a un factor de 2. Esto simplifica a 2 y raíz cuadrada de 7, o 2 raíz cuadrada 7y. Esto nos da 2 negativos más 2 o menos 2 raíz cuadrada 7, todos divididos por 2. A lo que podemos simplificar aún más. Esto nos da x igual a negativo 2 dividido por 2, más o menos 2 raíz cuadrada 7 dividido por 2. Observe cómo se simplifican ambas fracciones. Aquí tenemos 1 negativo, aquí tenemos más o menos raíz cuadrada 7y. Lo importante a reconocer aquí es que tenemos dos soluciones complejas, lo que significa que no hay valores reales de x que satisfagan la ecuación o hagan que la expresión x al cuadrado más 2x más 8 sea igual a 0. Entonces, normalmente tomaríamos estas soluciones y las trazaríamos en la recta numérica y luego probaríamos los intervalos. Pero en este caso, dado que tenemos dos soluciones complejas, todos los posibles valores reales de x harán la expresión x al cuadrado más 2x más 8 ya sea positivo o negativo o mayor que 0 o menor que 0, y por lo tanto en este caso, solo tenemos que probar un valor real para x. Y probemos el valor más fácil, de x igual a 0. Si x es igual a 0 satisface la desigualdad, entonces todos los números reales satisfarán la desigualdad, y si x es igual a 0 no satisface la desigualdad, no hay solución para la desigualdad cuadrática. Entonces, sustituyendo 0 por x en esta forma de desigualdad aquí, tenemos el cuadrado de 0. Más 2 veces 0. Más 8 mayor que 0. Simplificando a la izquierda, solo tenemos 8 mayores que 0, lo cual es cierto, lo que significa que todos los valores reales en la recta numérica son verdaderos y, por lo tanto, la solución son todos los números reales. Entonces, para graficar la solución, graficamos todos los números reales en la recta numérica, así que graficamos la recta numérica completa. También podemos indicar la solución como todos los números reales. Estamos usando la notación de intervalo, porque nos acercamos al infinito positivo a la derecha y al infinito negativo a la izquierda. Tenemos un intervalo de infinito negativo a infinito positivo usando notación de intervalo. Y para el infinito positivo y negativo, siempre usamos paréntesis.
Aquí hay tres formas de expresar la solución a la desigualdad, que son todos los números reales. Antes de irnos, también verifiquemos esto gráficamente. Y usemos esta forma de desigualdad para verificar la solución gráficamente. Para verificar la solución gráficamente, graficamos la función f de x es igual a x al cuadrado más 2x más 8, que se representa aquí en azul. Como queremos determinar cuándo la expresión de la izquierda es mayor que 0, necesitamos determinar para qué valores de x la función está por encima del eje x. Los valores de la función son mayores que 0 o positivos por encima del eje x, igual a 0 a lo largo del eje x, y menos de 0 o negativo debajo del eje x. Y mirando el gráfico de la función cuadrática, observe cómo todo el gráfico está por encima del eje x. Lo que significa que los valores de la función son siempre positivos o mayores que 0 para todos los valores de x, verificando que la solución es todos los números reales. Espero que hayas encontrado esto útil.